Shalom Alejem, paz a vosotros. Quien les habla es su hermano José Antonio Meléndez de la República Mexicana, en el Estado de México, siervo de Jehová por la gracia del Mashiach, a la Keilah de Yehoshua, al bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo. Gracia, misericordia y paz os sean multiplicados en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Y estamos transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Ruach, la estación con el Espíritu. Y enviamos saludos y bendiciones para nuestros amados mentores, para nuestro amado Morea Jaro Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales, para todos los que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, para cada uno de los congregantes en las diferentes plataformas, en las redes sociales, bendiciones para todos en el Shen de Yehoshua HaMashiach. También para el cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras, que hoy comparten sus enseñanzas. Bendiciones para todos ellos. Para nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, el salmista de la Keilah de Yehoshua. ¡Aleluya! Pues hoy, mis amados, nos ocupa el tiempo la Parashá, la porción de Torah de esta semana, que se intitula Kitizá, cuando censes. Y lo hemos estado estudiando lo que es el Sefer de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 30, del verso 11 al capítulo 34, verso 35, en Yehezkel Aneví, el profeta Ezequiel, capítulo 36, verso del 16 al 38, y lo que es ahí en el Brit Hadasha, el pacto renovado, que tú conoces también como el Nuevo Testamento, ahí en Beit Corintiyim, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 1 al capítulo 5, verso 21. Gloria sea el Eterno. Estas son las porciones, las citas bíblicas y la porción de la Torah de esta semana. Gloria al Eterno por todo ello. Pero antes de comenzar vamos a hacer una tefilá. Amén. Vamos a hacer oración al Eterno. Doblamos nuestra cerviz y le decimos: Kadosh, Padre Santo, Padre de la Gloria, le damos muchas gracias, amado Rey Todá Rabá, por su grande amor y su grande misericordia, Padre. Gracias, gracias, Jehová Sebaot, por un Yom Shabbat, un día de reposo más que nos concede usted estar unidos en Ejad, como dice el Tehilín 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los Ahim Beahayot juntos en armonía. Es algo bueno y algo delicioso. Abba, pedimos de su guía, de su dirección, y que usted nos instruya a través de lo que vamos a estudiar de su bendita Torah, y que esta palabra que estamos hoy leyendo, escudriñando, sea de bendición para todo el bendito pueblo de Israel disperso por todo el mundo, en cualquier rincón que nos estén sintonizando a través de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Todo esto, Abba Kadosh, para su honra y su gloria. En el Shem de Yehoshua HaMashiach, amén, ve amén, aleluya. Bendito sea el Eterno, porque nos concede este Yom Shabbat, amados Sahim Behayot, hermanos y hermanas. Y bueno, vamos a esta porción de la bendita Torah, esta parashá, que como bien leímos se intitula Kitizá, cuando censes. Y vemos que el Eterno envía a hacer un censo a su siervo Moshe. Y podemos ver, como dice la bendita Torah, que el Eterno Jehová Sebaot ordena a Moshe Rabbenu, a Moisés, nuestro maestro, que haga un censo de la población de todos los hombres adultos a través de lo que es la recolección de una moneda de medio shekel de plata por cada individuo, como nos lo dice la bendita Torah cuando nos habla de ese censo a los Benei Israel. Jehová habla a Moshe y le dice que tenía que censar al pueblo de Israel para establecer su número, pero también le dice que no los tenía que contar uno por uno, sino que cada uno de ellos tenía que entregar una moneda como contribución a Jehová, como rescate de su alma. Fíjese nada más, como rescate de su nefesh,
de su alma. Tenía que llevar. Esa era la manera de hacer el censo. Cada hombre tenía que ir y dejar su medio shekel. Moshe no tenía la necesidad de contar cabeza por cabeza, individuo por individuo, sino a través de la contribución voluntaria de cada uno de ellos, es como se sabría cuántos individuos había. Rashi nos hace un comentario a este verso, a esta porción que estamos leyendo, y al término como rescate por su alma, como rescate por su alma. Y Rashi nos dice que es interesante la cifra que la bendita Torah requiere como rescate del alma. Tanto para el rico como para el medio rico como para el pobre era una sola medida. Entonces dice, es interesante cómo esta cifra que la bendita Torah requiere como rescate del alma, medio shekel, y no una moneda entera, no una moneda completa, porque es solamente la mitad. Dice Rashi, permítanos analizar este medio shekel en términos cualitativos. Como tal, dice Rashi, tiene una connotación mucho más amplia que su mero valor nominal. Alude entonces a tu condición como individuo, a tu condición como la mitad de un todo. Tu mismo ser está representado en este medio shekel. Y la otra mitad de ese todo es el eterno Jehová Sebaot, el Rey del universo. De modo que al llevar tu donación, tu medio shekel, a una causa divina, y lo entregas, y tú también te entregas por completo a Jehová Sebaot, estás conectando tu ser, que es media mitad, con la otra mitad, que es el eterno. Y si logras establecer la unidad completa y original, y logras la armonía que se constituye a base de tu sustento particular y del universo en general, sin duda, dice Rashi, ese es el rescate por tu alma. Lograr hacerte ejad con el Eterno, entendiendo que tienes la necesidad del Eterno, que dependes del Eterno, que Él es tu proveedor, que Él es tu sustentador, que no solamente Él te creó, sino también te compró a precio de sangre. Gloria sea al Eterno Jehová Sebaot. Cuando entendemos esto, sin duda, este es el rescate del alma. También vemos que el Eterno Jehová Sebaot instruye a Moshe que tenía que hacer una fuente de cobre para el tabernáculo. Y los sacerdotes, los Kohanim, tenían que usar esta fuente para lavarse las manos y los pies antes de su servicio al Eterno. Jehová Sebaot le transmite a Moshe cómo hacer también el aceite consagrado, el de la santa unción. Este aceite que se tenía que preparar con diversas hierbas aromáticas, especies finas y lo que es el aceite de olivas virgen. Y este sí se iba a utilizar para ungir y santificar el Mishkan, el tabernáculo de reunión, sus utensilios y también para consagrar a Aarón, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, y a sus hijos como sacerdotes, como Kohanim. Y el resto del aceite, ese sería utilizado para ungir a los reyes, a los sumos sacerdotes de las siguientes generaciones. También el Eterno Jehová Sebaot le transmite a Moshe la fórmula para preparar el incienso. Este incienso que se ofrecía ahí en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. También se hace la aclaración que está prohibido reproducir esta receta del aceite de la santa unción. Queda prohibido, así como del Ketoret, que es el incienso para uso personal, prohibido por la bendita Torah. La bendita Torah también nos cuenta que Jehová Sebaot inspira a Bezaleel con sabiduría divina
y lo asigna como el principal artesano del Mishkan, del tabernáculo de reunión y de todos sus utensilios y artefactos. Y asimismo Jehová Sebaot nombra a Aholiab como su asistente. Finalmente, Dios instruye a los Bene Israel, al bendito pueblo de Israel, a que observen el Shabbat, el Yom Shabbat, el día de reposo, y también les hace saber que este día será y es la señal eterna entre él, el eterno Rey de la Gloria, y los Bene Israel, los hijos de Israel. Todo aquel que se constituye pueblo de Israel por la gracia del Mashiach Yehoshua, tiene que guardar el Shabbat, el Yom Shabbat, el día de reposo. ¿Por qué? Porque es una señal entre el Eterno y su pueblo para siempre. Entonces podemos saber aquí esta expresión: pero cuiden mi Shabbat. Esto alude, dice Rashi, que en cualquier caso, aunque estés inmerso en tu trabajo, debes de tomarte el tiempo, la licencia de ser tú el que programes tus ocupaciones en todo el resto de la semana, como está instituido. 6 días ocuparás para hacer toda tu obra, mas el 7º descansarás, porque es día de reposo para Jehová, y está diciendo que es una señal. Es un pacto entre el Eterno y su pueblo. Entonces, si tú tienes que programar tus ocupaciones, ser tú el que tengas el control, y no las ocupaciones que tú tienes sean las que te programen o te controlen a ti. En Shabbat debemos de interrumpir toda nuestra obra, toda actividad cotidiana debe ser interrumpida y se debe de apartar, consagrar para el Eterno el Yom Shabbat, el día de reposo. Y entonces el Eterno dice: cuiden el Shabbat, porque es sagrado para ustedes. Y debemos de entender que el Yom Shabbat, el día de reposo, es un día muy sagrado. Aquí en la Keilah de Yehoshua, como bien sabemos, nos rige el calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoch, 7º desde Adán. Y ese es el que seguimos, ese es el que guardamos, ese es el que rige en la Keilah de Yehoshua lo que son los Moadim, los tiempos señalados, el Rosh Hodeish, principio de mes, y también los Shabbat, los Shabbatot, el Yom Shabbat, el día de reposo. Entonces te aconsejamos que busques ahí en la página el www.elyosoy.com y puedes seguirnos en lo que es ese apartado que dice agenda virtual. Ahí le das clic, entras y ahí te aparece la agenda, el calendario, y ahí en el calendario te aparecen señalados todos los días de reposo, todos los principios de mes, que es Rosh Hodeish, y cada una de los Moadim, los tiempos señalados, las fiestas del Eterno. Gloria sea a Jehová Sebaot. Continuamos, mis amados, continuamos aquí con esta porción de la bendita Torah que está muy interesante. Entonces, el Shabbat es algo muy sagrado. Y grabémonoslo bien. El día de reposo en el calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoch 7º desde Adán es algo muy sagrado. Gloria al Eterno. Y también podemos encontrar en esta parashá, en esta porción de Torah, lo que es el pecado del becerro de oro. Ese becerro de oro fundido que hicieron los Benei Israel ahí en el Bamidbar, ahí en el desierto. Y después de que Jehová se revela a toda la nación ahí en el monte Sinai y les transmite las 10 frases y que ellos dijeron Hashem Benishma, haremos y después entenderemos, nos relata la bendita Torah que Moshe ascendió a lo que es el monte Sinai, donde permanece 40 días, 40 noches, y ahí en la montaña Moshe aprende todo lo relacionado con la bendita Torah y recibe las tablas grabadas por el dedo del Eterno.
Mientras tanto, ahí en lo que es al pie de la montaña, los Bené Israel, el pueblo de Israel, pues están esperando que Moshe descienda. Pasan los días, no desciende, y entonces ellos empiezan a presionar a Aarón porque querían un ídolo, querían un Dios al cual seguir, al cual adorar y el cual los guiara. Y como bien sabemos, pues apenas habían sido redimidos de Misraim, y después de los siglos de esclavitud y paganismo, pues su espíritu todavía estaba contaminado por las influencias de Misraim. Kadosh Baruj Hu, santo bendito sea Jehová Sebaot. El pueblo de Israel pensó que Moshe ya estaba muerto, y entonces le exigen a Aarón, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que les haga un ídolo que los guíe. Esto es lo que ellos buscaban, un ídolo que les guiase. E hicieron un becerro. Y pensaron y dijeron que él era el Shaddai, que él era el Todopoderoso, que los había rescatado de Misraim. Y vemos que Aarón cooperó con el pueblo, con los Bené Israel, para ganar tiempo, según algunos sabios nos dicen, hasta que regresara Moshe. Y a pesar de sus esfuerzos por ganar tiempo, pues finalmente un ídolo con la forma del becerro de oro emerge de entre las llamas que fundieron ese metal. Y a la mañana siguiente de que esto sucedió, la gente celebraba a ese nuevo ídolo con libertinaje y actos de promiscuidad, cayendo en la depravación y en la idolatría. Y al enterarse Moshe, hace tefilá al Eterno y le pide que perdone el pecado de los Bené Israel. Le dice, perdona el pecado de ellos, ten misericordia de ellos. Dice Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro. Y bueno, podemos encontrar aquí en esta parashá diferentes temáticas con esto que sucedió, con el becerro de idolatría, qué pasó con Moshe, se equivocó, faltó que fuera de más mano dura, a Aarón le faltaba emuná, y se pueden brotar una serie de interrogantes del por qué las cosas tenían que suceder de esa manera. Y podemos cuestionar las reacciones humanas y sacar una infinidad de conclusiones. Pero no vamos a quedarnos estancados en qué es lo que le pasó al pueblo de Israel, si fue responsable el pueblo, si fue responsable Moshe, si fue responsable Aarón, si fue culpable alguien más de la desviación del pueblo, de su inclinación a la idolatría y a la promiscuidad, o que si el becerro de oro fue un retroceso espiritual y nuevamente volvieron a la idolatría, porque ellos tenían el deseo de sentir a un Dios cerca de ellos. No nos vamos a detener ahí. Todas estas interrogantes obviamente batallan en nuestra mente y deseamos aclarar todo ello. Pero como nos dice el Brit Hadasha, esto es sombra profética de lo que había de venir, y estas cosas están escritas para testimonio a nosotros, y no caigamos en idolatría como ellos cayeron, no caigamos en impureza sexual como ellos lo hicieron, y no caigamos en el deseo de estar en el mundo, en Misraim, como ellos desearon regresarse. Pero vamos a analizar y vamos a enfocarnos en otra parte de esta porción de la bendita parashá, y vamos a ver lo que fue la reacción de Jehová Sebaot ante este acto de idolatría, y lo que es la reacción de Moshe Rabenu, Moisés de nuestro maestro, con respecto a este tema, que para Moshe Rabenu, como el hombre más manso sobre la tierra en su generación, habrá sentido en su corazón. El Eterno le dice, ahora pues, déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti, Moshe, yo haré una gran nación. Como leemos en Shemot capítulo 32, verso 10. Y aquí vemos que el Eterno se airó, se enojó, pero que le dice a Moshe, ahora pues déjame, como pidiéndole permiso
para hacer juicio. Entonces, el eterno Jehová Sebaot se llena de ira. E ira que nos deja intrigados. Y a veces pensamos que Dios es malo, que Dios es terrible, que Dios es vengativo, y andamos predicando a un Dios que es fuego consumidor, a un Dios que se impone de una manera rigurosa e implacable. Pero aquí podemos ver que Moshe, dentro de su ser, pues estaba desilusionado después del encuentro que tuvo con el Eterno ahí arriba, después de toda la instrucción que recibió, después de estar cara a cara con Jehová Sebaot. Él imaginaba que bajaría triunfante, con victoria, que el pueblo estaría esperando instrucción del Eterno con hambre y sed de justicia. Y resulta que fue todo lo contrario. Los encontró en idolatría. Moshe ya venía con las tablas escritas por el dedo del Eterno. Y bueno, ¿qué sucede con el corazón de Moshe? El Eterno se aira, Moshe se entristece. Y el Eterno dice, permíteme que se encienda mi ira para destruirlos. Y entonces Moshe le suplica al Eterno. Y le dice, Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Con este pueblo que tú has sacado de la tierra de Misraim, de Egipto, con mano poderosa, con gran poder y mano fuerte. ¿Por qué te airas? ¿Por qué los quieres destruir? Pero ahora, Jehová Sebaot, si tu voluntad, si ha hallado gracia delante de tus ojos, perdona el pecado de tu pueblo. Y si no estás dispuesto a perdonar, bórrame del libro que has escrito. Como lo dice Shemot, capítulo 32, verso 32. Entonces vemos que Jehová Sebaot se propone destruir al pueblo de Israel. Pero también vemos la reacción de Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, que intercede por ellos. Y es interesante el modo en el que el Eterno le anuncia que destruirá al pueblo de Israel. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos. Entonces prácticamente le está diciendo el Eterno a Moshe, permíteme, dame la oportunidad de acabarlos. Y podemos preguntarnos, ¿acaso el Eterno necesita autorización para hacer justicia? ¿Qué está pasando acá? La reacción de Moshe hubiera sido la misma que la del Eterno. Entonces, ¿por qué Moshe actuó así? ¿Y por qué el Eterno le dice, déjame hacer justicia? Rashi, un sabio de Torah, nos explica de esta manera. Dios le habla así a Moshe Rabenu y le dice, déjame, porque es una súplica encubierta de lo que él estaba por hacer, derramar de su ira, aún antes de entender qué es lo que había pasado, aún sin mediar palabra, nada que tuviera que, sin la comprensión de la dimensión de las consecuencias de ese pecado. Y entonces aquí es donde aparece esa faceta de Moshe Rabenu que a todo líder, o a nosotros como líderes, nos debe de tocar, que intercedió. Y le dijo al Eterno, perdona a tu pueblo, y si no perdonas a tu pueblo, bórrame del libro que has escrito. Nuestro amado Mashiach Yehoshua, cuando estaba ahí colgado en el madero, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos ver también a Nehemías, ora al Eterno, dice, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, mis padres y yo hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Hemos transgredido tus mandamientos, hemos transgredido tu bendita Torah, hemos cruzado la línea de la Kedushá, de la santidad, y nos hemos metido a los territorios de la iniquidad, de la transgresión. Y con ese corazón todo líder
debe hacer tefilá al Eterno. Con ese corazón, con un corazón de ese tamaño, porque nos dice nuestro amado Mashiach Yehoshua que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y podemos ver aquí en la sombra profética lo que es la vida de Moshe Rabenu como sombra profética de nuestro amado Marán Yeshua, nuestro Rey y Mashiach, Elohim y Mashiach. Yeshua HaMashiach dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso es lo que debe haber en tu corazón y en el mío. Interceder de esa forma. Y no acusar como diciendo: ellos pecaron, ten misericordia de ellos y perdónalos. Sino que dijo: perdónanos. Amados Ahim de Hayod, con la gracia y el favor del Eterno, continuamos esta porción en otro momento. Mientras tanto, síganse gozando, que la gracia y el favor del Eterno sea sobre cada uno de vosotros, en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén, aleluya. Shabbat Shalom, Leir Raot, hasta pronto.